A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema injertados en la rama natural. Injertar es aplicar parte de una planta provista de una o más yemas a una rama o tronco de otra planta para que brote en ella y se establezca con una unión permanente. Cuando leemos esto y la palabra que vamos a verificar, a escudriñar, sinceramente nos sentimos demasiado privilegiados. Nosotros no estábamos en la mente de ningún apóstol ni de ningún profeta, solo en los planes misteriosos de Dios. El Señor vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino directamente, humanamente hablando, hermano, a su pueblo. Aquí dice que vino a lo suyo, a su pueblo, a ese tipo de gente ya escogida por una promesa. Pero los suyos, los de su casa, los de su pueblo, no le recibieron. Cada uno de nosotros, que no éramos parte ni somos parte de ese pueblo, que está bajo una promesa divina, definitivamente tenemos que dar gloria a Dios porque ellos no le recibieron. Bendito su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Ahí está usted y estoy yo. Gloria a Dios por haberle recibido. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el Señor nos eligió por misericordia. Nos incluyó en un programa que era exclusivo para su pueblo, por juramentos que el Señor había hecho a Abraham, por profecías que estaban escritas muy ocultamente acerca de un pueblo que no era el pueblo. A Dios sea la gloria. Pero que al Señor le plació en el plan de redención. No había exclusividad, ni ha habido exclusividad. Y lo vamos a ver por estos versos de la palabra que vamos a estudiar.
En el plan redentivo, el propósito es el mundo entero. Que toda criatura se salve. De tal manera amó Dios al mundo, no a un pueblo exclusivo. Para que ese pueblo, esa gente, esos hombres y mujeres que fuimos alcanzados por ese mensaje de la palabra, por esa misericordia, por esa piedad, lográramos nuestra salvación y nuestra redención. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el mensaje se predicó al mundo. Por eso en aquel día, hermano, en el día del juicio eterno, cuando todos los pecadores se levantarán de la tumba, los que hayan muerto resucitarán con un cuerpo inmortal, no glorificado. Un cuerpo inmortal, porque no morirán. En la condenación eterna permanecerán en el lago de fuego por la eternidad de la eternidad. Eso no tiene fin. Así como hay un pueblo que obedeció al llamado, que aceptó a Jesucristo como Salvador de sus almas, y que aceptó el sacrificio de la redención como algo único y la única vía de escape, de escapar del infierno eterno y de la condenación eterna. Ese pueblo tiene que ser un pueblo inteligente. Aparte de ser privilegiado, es alguien que tiene inteligencia, que tiene entendimiento, que hizo una evaluación en la vida y dio como resultado que vivir perdido en el mundo y luego irse al infierno es la peor desgracia que le haya acontecido a un alma aquí en este mundo. En otras palabras, para el que se pierde, no valió la pena haber nacido. El haber nacido acá en la tierra, en este mundo, y perderse fue el fracaso eterno que estuvo siempre sobre esa alma. Hay gente que ha oído la palabra en un templo y que han estado ahí y hasta han participado de los altares. Han participado de dirigir cultos, de cantar, de tocar instrumentos, y otros han participado hasta de la predicación. Se van a perder porque no aceptaron el sacrificio de Cristo en sus vidas. No aceptaron el ser rescatados de la miseria espiritual y pensaron que la redención era de exclusividad para un determinado pueblo. Es cierto que un pueblo va a ser salvo y es un pueblo muy reducido en número. Ese pueblo es un resto que ha quedado en la tierra, es un remanente. Y ese pueblo entendió y entenderá y buscará la manera de luchar y batallar contra demonios, contra seres humanos, contra la carne misma que forra su alma, hermano y hermana. Contra esa carne que usted tiene y que yo tengo, es una lucha titánica, persistente y permanente. Eso no es un cuento. Los que ya llevamos años en este camino
hemos experimentado muchas luchas, batallas internas, externas, de adentro, de afuera, de un lado, de otro, tentaciones de toda clase. Solo la gracia y la mano poderosa de Dios nos ha sostenido. Levante sus manos y dele gloria, hermano. No porque seamos mejores. El Señor le dice a Israel en una ocasión: no por ser ustedes el mejor pueblo, sino porque Dios tuvo misericordia. Porque erais el más insignificante de todos los pueblos. Y si se trata de nosotros, no habían rastros que fuéramos parte de un pueblo que va para el cielo, para la eternidad. Gloria a su nombre por siempre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no es una promesa por descendencia de alguien, por ser parte de una exclusiva familia. Ese pueblo es engendrado por la palabra de Dios. Ese pueblo ha sido engendrado por Dios, por su palabra. El que oyó la palabra, la creyó, se le metió al corazón, se arrepintió, se convirtió a Cristo y vive una vida diferente al mundo. Ese pertenece al cielo. Esa es una nueva criatura. Ese tiene el nombre escrito en el libro de la vida. A Dios sea la gloria. Dice en la epístola a los Romanos, el capítulo 11, versículo 17. Dice: pues si algunas de las ramas fueron despegadas. Estoy leyendo Romanos 11, 17. Y tú, siendo olivo silvestre. ¿Sabe que las plantas silvestres son las que nacen por ahí, que dicen que nació sola? No, de alguna manera la semilla cayó en un sitio y nació, pero nadie la plantó, nadie se ocupó, nadie se ocupa de colocarle, echarle agua, ni de abono. Nace como la hierba mala. Ese es el olivo silvestre. Nosotros éramos no silvestres de apellido. Éramos silvestres por naturaleza, porque no estábamos incluidos en la rama principal. Y mire esto: tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿A qué se está refiriendo? A las ramas que fueron cortadas porque no recibieron la promesa ni reconocieron al Dios verdadero. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Se está refiriendo al Señor. De diferentes maneras es visto el Señor como una planta que produce fuerza, produce frutos a los gajos, a las ramas que están adheridas a Él.
Aquí está hablando del olivo, que es otra planta diferente. Es una planta que produce la oliva, la procesan y le sacan el aceite. Y por eso el olivo es visto también como la persona del Espíritu Santo. Pero está hablando de esa rica savia del olivo. Pero aquí hay una advertencia. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Hay gente que se alegra cuando otro fracasa y cuando otro se va al mundo. Cuando otro alguien se descarría, dicen, hay gente que yo he oído, se alegran, se gozan. Pero hay que tener cuidado. Porque si esa persona se descarrió, se dejó llevar del enemigo, le venció, lo destruyó, usted tema, tenga miedo, temor. Miedo no de otro, de usted mismo. El que piense estar firme, mire que no caiga. No se gloríe ni se goce porque otro se fue abajo. Dele temor de Dios. Tenga temor. Tenga temor. Porque ninguno ha comprado la salvación. Ninguno puede decir yo aquí nadie me mueve. Y de aquí no me muevo y nadie me mueve. Y estoy seguro para el cielo. No. Su nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Puede ser una nueva criatura. Está disfrutando de la bendición, del gozo, de la paz, del poder del evangelio que conlleva muchas cosas. Está disfrutando, pero está en un camino. Todavía no hemos llegado. Todavía estamos aquí en la tierra. Todavía somos carne y huesos. Y tenemos que ver de no llegar a resbalar ni caer. Alabado sea Dios. De no quedar derrumbados. Porque muchos emprendieron el viaje. Emprendieron la ruta. Aleluya. Se quedaron tirados en el camino. La cantidad de hombres y mujeres que se han descarriado de todas las iglesias, congregaciones, son impresionantes. Y lo terrible es que muchos de esos cristianos que se dejaron seducir del enemigo de alguna manera y se fueron al mundo, se descarriaron, se volvieron 7 veces peores. Algunos medio robaban por ahí, ahora son grandes asaltantes, sicarios, instrumentos al servicio de Satanás. Que el Señor los reprenda. Desbaratada su familia, sus casas, sus matrimonios destruidos, todos destruidos, su alma, su espíritu, todo, porque conocieron a Dios y se volvieron atrás. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso no podemos nosotros gloriarnos, ni enseñorearnos de nosotros, ni tampoco minimizar ni condenar a alguien que no fue capaz de hacerle frente al enemigo. Tenga cuidado con usted, porque estamos en el mismo camino. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice la palabra en el verso 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien,
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Note que esto no es una promesa que tuviéramos nosotros. Es porque creímos en el Señor. Dicho de otro modo, le echamos mano a Él. Nos agarramos de Él. Ellos por su incredulidad fueron desgajados porque no recibieron ni la promesa ni al Señor de la promesa. Y al ser desgajados quedó un espacio para injertarnos a nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Teme. Hay que tener temor de Dios. No llenarse de soberbia porque está dentro de la iglesia. Ahora ya cambió hasta de caminado. Sea humilde, sea sencillo, tenga temor de Dios. Está en el camino. Mire que no caiga. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Verso 21 dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, oiga eso, a ti tampoco te perdonará. Dios no tiene niños consentidos. Nadie puede decir yo soy la niña consentida, ni el niño consentido. Hay un canto por ahí que habla de la niña del ojo. Y hablan de la niña y de la nena y de... Son estupideces, hermano. Dios no tiene niños consentidos. ¿Quién es el que agrada a Dios? El que le sirve, el que se cuida, el que le honra, el que le busca, el que depende de Él, el que honra su palabra, el que tiembla ante su palabra. Gloria al Señor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Dios es severo. Pero la bondad para contigo. Escúchelo bien. Tenemos la bendición sobre nosotros bajo esta condición. La bendición, la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Qué tremendo, hermano. Porque es una bondad importante. Vivimos bajo la bondad de Dios, bajo la gracia. No pagamos nada por ser salvos. Él nos salvó gratuitamente. Nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Sin embargo, hay que cuidar esa bondad. Hay que luchar por agradar a Dios todos los días de nuestra vida. Y no confiarse que ya es salvo y que ya su nombre está escrito en el libro de la vida y puede andar con la cabeza para abajo y las piernas para arriba y hacer todo lo que le dé la gana. Eso no es cierto. No hay que burlarse de la bondad de Dios.
Aleluya. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado. Lo único que nos garantiza a nosotros nuestra salvación es haber sido fieles a Dios y mantener en nuestro corazón el agradecimiento, porque no siendo nada ni pudiendo aportar nada, ninguna virtud para ser salvos, lo somos por esa gracia. Busca el capítulo 9 del mismo libro o epístola a los Romanos, versículos 6 al 8. Capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto me gusta mucho. Y usted dirá, ¿y por qué le gusta mucho? Porque hay mucha gente que piensa que todos los que se ponen un sombrerito o una gorrita y dicen que son judíos y que son israelitas, ya son salvos por eso. No, hermano. Por eso hay que conocer las escrituras y hay que escudriñarlas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes según la promesa, no por ser descendientes de la familia de Abraham según la carne o según los profetas, ya por ser de la familia es salvo.